11:49. Vamos a cambiar completamente de tema. Este jueves entró en vigencia la ley contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en los centros de educación superior. Las instituciones ahora tendrán que contar, entre otras cosas, con políticas integrales para abordar esta materia. Conversamos de este asunto con la encargada de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, Karin Berlien. Gracias por el contacto, Karin. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Karin, cuéntanos, ¿cuál es el cambio más relevante que implementa esta ley desde este punto de vista? ¿Y por qué surge también esta normativa? Que es importante darle contexto a lo que va a ocurrir a partir de ahora. Bueno, primero comentar acá que esto no es un tema reciente. Ya llevamos como Estado, digamos, muchos años en este proceso de transversalizar género y erradicar todas las formas de violencia de género, ¿no? Cuando digo muchos años es porque estoy hablando incluso desde la ratificación de Belén do Pará en el año 96, luego los programas de mejoramiento de la gestión en el Estado y en adelante, leyes de igualdad salarial, la creación del Ministerio de la Mujer en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces acá como Estado hemos ido asumiendo también los compromisos internacionales. Y para el caso de las universidades estatales, esto partió incluso antes de lo que conocemos como el Mayo Feminista. Los estudios de género sabemos que desde los años 80 también están en las universidades, en nuestras universidades estatales, con académicas que han llevado adelante la profundización y la integración de estas materias en el mundo académico. Entonces, esto es como la ley viene de alguna manera, si tú quieres, a institucionalizar las demandas y las acciones que las universidades ya veníamos realizando. Entonces, en ese sentido, nosotros lo percibimos como una ganancia, como una oportunidad, porque también va a colaborar con la sistematización, la organización, la medición de los impactos, que es un desafío, como te señalaba, no solamente del Estado de Chile, sino que también suscrito por organismos internacionales y con amplio acuerdo a nivel mundial, ¿no? Sí. Karin, en ese sentido, ¿qué es lo que establece esta ley? ¿Qué es lo que tienen que implementar a partir de ahora las universidades específicamente, o los recintos más bien de educación superior, para ser específico? Mira, son básicamente y de forma muy sencilla es tener un modelo de prevención para las situaciones de violencia basada en género y también un modelo de sanción para las situaciones cuando ocurran violencia basada en género. El concepto de violencia basada en género es un concepto bastante amplio que considera desde las situaciones que conocemos más, como son la violencia asociadas a la violencia física, como es la violencia sexual, ¿no? El acoso sexual, el hostigamiento por razones de género, el hostigamiento sexista, pero también aborda otras dimensiones como son aquellas que dicen relación con la autonomía política, es decir, la participación en los espacios de toma de decisiones, y también va a considerar la autonomía económica. Cuando miramos la autonomía económica decimos tiene como dos dimensiones, una que es la asociada, ¿cierto?, a los salarios, pero también hay otra dimensión que está asociada a la conciliación del trabajo asalariado y los trabajos domésticos y de cuidado. Entonces, va a medir también y va a generar acciones que van a visibilizar los tiempos que estamos destinando varones y mujeres para estas diferentes actividades. O sea, acá no hay acciones solo de prevención en ese sentido respecto a temas de acoso sexual, por ejemplo, u otras materias, Karin. Es mucho más completo la ley. Es mucho más completa. Yo diría que el énfasis sí, de todas maneras, está puesta en la prevención. Vemos el artículo 5 de la ley que detalla, o sea, si bien es un artículo, pero pide revisar los currículos, todo lo que estamos haciendo al interior de las universidades, ¿no? La investigación, también la vinculación con las otras organizaciones. O sea, de verdad es como lanzar una amplia campaña, ¿no?, para evitar estas situaciones de violencia y generar espacios de educación no solamente hacia el interior de las comunidades universitarias, sino que también hacia afuera. Ahora, claro, en lo que refiere a la sanción, yo diría que incluso en esa área donde las universidades ya tenían más o menos regulado, y la mayoría de las universidades estatales ya tenían protocolos para
para estas situaciones. Bueno, recordemos además que las personas que trabajamos dentro de las universidades estatales también somos funcionarias públicas y por lo tanto el estatuto administrativo ya nos dice que tenemos que tener un tipo de conducta adecuada a nuestros cargos, ¿no? Pero también esto va a impactar en toda la comunidad universitaria, entonces no solamente las personas que trabajamos al interior de las universidades y las instituciones de educación superior, porque no hay que olvidar que esta ley no solamente tiene impacto en las universidades, sino que en todo el sistema de educación superior. Sí. Esto quiere decir centros de formación técnica, las escuelas que están asociadas, por ejemplo, a la Armada. Entonces, es bastante amplio, ¿no?, el espacio. Y claro, va a regular situaciones que igual también es importante ponerlas en su contexto, son situaciones de acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexista u hostigamiento sexista o algún tipo de discriminación por razón de género. Karin, en ese sentido... El tema es que, perdona, sí, no regula el Ministerio Público, ¿no? Entonces, el Ministerio Público sigue regulando las temáticas que le corresponden y en relación con las agresiones sexuales, el abuso sexual, ¿no? Karin, y de acuerdo a la experiencia de ustedes, por ejemplo, en la Universidad de Valparaíso, ¿qué tan complejo ha sido implementar estos cambios, para estar preparados para aplicar la ley y establecer los cambios internos que correspondan? Complejo desde el punto de vista fundamentalmente de la operatividad de estos espacios, desde el punto de vista cultural también, cuando es un aspecto bien relevante cuando se busca generar cambios profundos en esta materia. Mira, en la Universidad de Valparaíso este era un diálogo que ya había comenzado el año 2016. Nosotros abrimos acá un espacio de discusión que fue movilizado inicialmente por académicas y se generó una comisión, una mesa que comenzamos a trabajar este protocolo. También hicimos un diagnóstico de relaciones de género. La verdad es que para nosotras como universidad estatal, la ley nos queda muy bien, digamos, porque nos permite, como te señalaba, organizar diferentes acciones que ya veníamos realizando y articularlas en torno a esto que se llama la política integral, ¿no? Que no solamente va a tener objetivos asociados a este cumplimiento, sino que también vamos a poder visibilizar acciones concretas, indicadores, para medir cuál es el impacto también de las acciones que nosotros estamos realizando. Entonces, en ese sentido, para nosotros la ley es una oportunidad, ¿no?, que permite ver cuál de todas las acciones que estamos realizando al interior de la universidad efectivamente tienen impacto en eliminar estas brechas. Y en lo que tiene que ver con las dinámicas culturales, los diálogos, también es una temática que no parte hoy día, ¿no? Es una temática que ya sabemos, tenemos en diferentes espacios de discusión y conversación, por lo tanto, y que va a tener impacto en la vida de las mujeres, pero también en la vida de los varones, y eso nos parece muy interesante. O sea, cuando pensamos en este enfoque de género es mucho más grande que solamente ver las oportunidades que vamos a tener las mujeres en los espacios académicos, las oportunidades de igualdad, que naturalmente son las necesarias, porque es donde hay las brechas más grandes. Pero para el caso de los varones también abre posibilidades, por ejemplo, como para hacerse cargo de temáticas de cuidado y que por lo demás van a tener impacto en la vida también de sus familias. Entonces, finalmente, estas políticas de género apuntan hacia dinámicas civilizatorias para el mejor vivir como comunidad. Entonces son espacios que buscan observar esas formas en las que nos estamos relacionando. Sí. ¿Y por qué era tan relevante que se implementara esto en las universidades desde el punto de vista de los cambios que se quieren hacer a nivel nacional, ¿no?, en términos de la sociedad en general? ¿Por qué era tan relevante que ocurriera en estos espacios? O sea, imagínate que es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 5 que apunta a la igualdad de género. Entonces, los espacios educativos son los que primero van a ir movilizando, porque van posibilitando justamente esta reflexión y la pertinencia cultural que tiene para nosotros también esta discusión. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estas temáticas, como te señalo, que tienen que ver con las relaciones libres de violencia basada en género, también además, y hablamos de la discriminación, y hablamos del respeto y los derechos
derechos humanos, por ejemplo, también aparecen otros temas, como por ejemplo la pertinencia de la sabiduría de culturas de nuestros pueblos originarios o la diversidad, las distintas, digamos, porque no todas las mujeres y todos los varones son iguales, la pertinencia territorial de lo que estamos realizando. O sea, yo diría que esto es una política más, pero que está enlazada con un entramado más grande que habla justamente de la sostenibilidad, ¿no? Y por eso es parte de estos ODS. O sea, en ese sentido las universidades no pueden estar fuera en la medida que también somos quienes justamente vamos desarrollando el saber, vamos validando los espacios de saber, vamos generando impacto después en las profesiones, o sea, el rol que puede tener la educación, y aquí la educación en un sentido amplio, porque claro, nosotros estamos en la institución de educación superior, pero también esta reflexión va a permear a la educación primaria, a la educación básica, a la educación secundaria. Ya muchas de nuestras universidades también tienen espacios de formación de futuras profesoras y profesores. Entonces, si nosotros pensamos, el sistema educativo es clave para las transformaciones culturales y en este sentido comprender el por qué incluir estas miradas diversas es lo que nos permite en el futuro también generar una mayor innovación en un clima de respeto y sostenibilidad, que finalmente son las dimensiones de la gobernanza, ¿no? También, sí, de la gobernanza social. Bien, Karin, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema a partir de la implementación de esta ley desde el día de ayer. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Muy amable. Buen día. Chao.